El Isekai ha dominado la escena del anime, manga y novela ligera desde principios de la década de 2010, cuando Sword Art Online, o SAO, popularizó la idea con su arco argumental de atrapado en un videojuego. Desde entonces han surgido innumerables títulos nuevos de Isekai, y algunos de ellos son excelentes animes de fantasía o ciencia ficción en su propio derecho. Pero una gran cantidad de fans del anime están experimentando agotamiento en lo que respecta a este género. Me incluyo en esa sección. Muchos de ustedes saben que yo personalmente no soy el mayor fan del Isekai, y es fácil ver por qué. Muchos títulos Isekai resultan poco memorables u olvidables, pero siento que ya estamos en un punto donde se puede considerar los puntos que pueden ocasionar que un Isekai será genérico o no sobresaldrá del amplio catálogo de este género. Soy Brandon Martínez de Oni-Channel y hablemos hoy de las peores cosas del género Isekai. Nombres excesivamente largos o extraños para los Isekais. Este es uno de los aspectos negativos más suaves y divertidos del subgénero para que se lo tomen con ligereza, pero aún puede resultar molesto, y nunca fue algo realmente grandioso para empezar. Destacadamente, muchos Isekais tienen nombres largos y autoexplicativos que también funcionan como argumentos rápidos o literal resúmenes de la serie. Un gran ejemplo es el siguiente: he estado matando slimes durante 300 años y he alcanzado el nivel máximo, o su nombre en japonés, Slime Taoshite 300 Nen Shiranai Uchiri Level Max ni Natemashita. Vaya nombre. Y hay muchos títulos que están así de largos. Es realmente difícil de decir y no es el único ejemplo. Puede ser una molestia tener que repetir un título tan largo al referirse a una historia Isekai, así que los fanáticos deben idear apodos que no confundan a todos. Un ejemplo conveniente es la de That Time That I Got Reincarnated as a Slime, que normalmente se le conoce mejor como Tensura o el anime del slime. Muchos Isekais simplemente están aprovechando la popularidad del género. Si bien hay algunas series de anime Isekai que realmente son excepcionales, que cuentan con tramas y premisas valiosas, muchas otras parecen depender únicamente de la popularidad del género, lo que resulta en novelas ligeras, animes o mangas que no alcanzan su máximo potencial. Esto da lugar a experiencias menos satisfactorias. Puedes notar que ni siquiera se están esforzando. Los fanáticos pueden debatir sobre qué series en particular se ajustan a esta descripción, pero definitivamente existen, chicos. Muchos títulos Isekais son rápidamente olvidados tras su lanzamiento o quedan opacados por obras más destacadas de mayor calidad. Buenos ejemplos que uno no lo he visto pero me lo recomiendan mucho es Re:Zero o Ascendance of a Bookworm. A ver si me encuentro algún prota de Isekai que no se vea genérico. Bueno, todos tienen cabello negro y bueno, todos se ven igual. Algunos personajes principales son claramente autoinserciones. Algunos animes son conocidos por tener un personaje principal genérico, y eso no necesariamente se debe a un diseño perezoso. Estos protagonistas de todos los días son como un lienzo en blanco, perfecto para los espectadores que desean tener sus propias aventuras de Isekai para proyectarse en ellos. Te hablo a ti, adolescente promedio japonés. No es vergonzoso exactamente, pero aún puede llevar a muchos protagonistas olvidables cuyo diseño es bastante transparente. Sin duda, muchos fans están cansados de ver estos personajes de plantilla en blanco, especialmente porque estos personajes no se comparan favorablemente con líderes como Senku Ishigami de Dr. Stone o del Piedras, que bueno, tiene un diseño bastante particular. Oye, no por nada está ese meme de Kirito y los miles de Kiritos que se hacen temporada a temporada. Los protagonistas tienen su aventura de máximo poder sin fricciones. Esto a menudo coincide con el aspecto de autoinserción de Isekai, pero no siempre. Ya sea de autoinserción o no, un puñado de famosos héroes de Isekai están diseñados para ser un completo deleite de poder o fantasía de poder para los espectadores, una fuente de satisfacción indirecta. Al igual que la idea de autoinserción, apenas es vergonzoso, pero también, sinceramente, es algo ridículo y llega a hartar. Los héroes demasiado poderosos a veces resultan emocionantes si luchan de maneras creativas por razones altruistas, pero aún así resultan demasiadas peleas y tramas de baja tensión. Un claro ejemplo y reciente que me sucedió fue en The Eminence in Shadow, o como yo le llamo, las sabrosombras. Me hypeaban a más no poder al rival que se iba a enfrentar el Cid para que después le partiera su madre en unos segundos sin ninguna gota de sudor en su frente. Eso lamentablemente me quitaba la emoción de ver una batalla porque sabía que no le iban a hacer ningún rasguño al Cid o a cualquier prota.
Por alguna razón, la gente siempre se sentirá más favorecido del marginado, o como se le dice también, al underdog, tal como es el caso de Natsuki Subaru de Re:Zero. Es emocionante presenciar cómo un protagonista alcanza la cima a través del esfuerzo y dedicación, evidenciando que su viaje no fue fácil, sino que implicó superar numerosos obstáculos, tanto emocionales como físicos. Ponychannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Vaya, he visto este lugar en otro anime. Ah, bueno, otro lo repite y esto me recuerda también a Shingeki. Los escenarios de Isekai tienden a confundirse o entremezclarse. Algunos animes Isekai tienen entornos más únicos, como la Edad de Piedra del futuro encontrado en Dr. Stone o el colorido mundo de juego de No Game No Life. Recuerden, no viene su segunda temporada. Sin embargo, muchos más títulos de Isekai tienen lugar en un genérico reino de fantasía medieval europea, completo con aldeanos vestidos con túnicas, castillos y posadas rústicas. Esa no es una mala ambientación, pero en este momento, tales entornos están tan usados, están excesivamente usados. Y les doy ejemplos. Los mundos encontrados en Re:Zero, Otome Games Sekai wa Mob Kibishi Sekai Desu, Rise of the Shield Hero, el héroe del escudo, e incluso en Konosuba, que es un isekai que me gusta mucho, simplemente se sienten demasiado similares, incluso intercambiables. Esto, chicos, es desaprovechar el potencial del isekai. 優しくするのじゃぞ。El excesivo fanservice en el isekai. Un poco de fanservice tiene su impacto y, afortunadamente, muchos animes muestran algo de moderación y utilizan el servicio para los fans con buen gusto, ¿no? Nunca es mal aceptado un fanservice. Sin embargo, hay otros títulos de anime conocidos por su excesivo y diría gratuito servicio para los fans, como muchos títulos isekai, pero cómo no olvidarnos del isekai Meikyu de Harem Wo, entre muchos otros. Estos isekais adoran insinuar a sus personajes, especialmente a los femeninos, por supuesto, con numerosas doncellas elfas de busto prominente, tomas de ropa interior y episodios de playa añadidos. Que, oye, el episodio de playa es bien recibido, pero siendo honesto, a veces no aporta nada a la historia. Esto podría molestar a algunos seguidores que están cansados de ver este tipo de cosas tan frecuentemente. El isekai no necesita del servicio para los fans para ser llamativo o cautivante, a menos que en lo demás no ofrezcas absolutamente nada y tienes que poner eso pues para atraer a los fanáticos de alguna forma. Los protagonistas rara vez tienen metas finales significativas. Algunos protas isekais tendrán un objetivo declarado como sobrevivir pase lo que pase, o evitar mi destino como la villana, lo cual tiene sentido y está bien. El problema es que estos son objetivos vagos y abiertos que no le dan mucha estructura o impulso a la historia. Por supuesto, el héroe quiere sobrevivir. No creo que se quiera volver a matar, pues las grandes historias de anime involucran un objetivo final claro, que va desde restaurar la paz en el mundo ninja hasta derrotar a Muzan Kibutsuji o el Ayuwoki, o encontrar el One Piece. Y eso puede sostener una historia de varios cientos de episodios, o miles como One Piece, pero este tipo de metas generalmente están ausentes en los isekai, lo que podría hacer que toda la aventura parezca prácticamente sin sentido. Ya me duele decirlo, pero la mayoría de los isekais sufren de este problema. Los villanos suelen ser aburridos o clichés. Algunos animes tienen villanos verdaderamente impresionantes, como Griffith de Berserk o Mi Papucho Kirei Kotomine. 喜べ少年君の願いはようやく叶う喜べ少年少女よみんなの願いはようやく叶う Ay, cómo te amo, cabrón, etcétera. Mientras que los villanos de isekai rara vez impresionan a los fanáticos del anime, incluso los más fuertes. Los villanos de isekai tienden a ser cliché u obligatorios, como un rey demonio simbólico o un noble arrogante que se resiente del ascenso del protagonista de cero a héroe. Estos villanos simbólicos a menudo son olvidados después de que termina una serie de isekai. Incluso el antagonista principal, que tiene todo el poder e influencia en este nuevo mundo. Muchos villanos de los isekai, con el paso de los
unos años ya no serán recordados, pero van a seguir siendo recordados Griffith, Kirei Kotomine o Johan the Monster y otros similares. El Isekai podría superar a otros géneros más creativos en el anime. Cada temporada tiene un montón de títulos Isekai, pero eso no siempre es algo bueno. Cada temporada tiene solo tantos espacios para nuevos programas, y si hay demasiados títulos Isekai, eso sofoca la diversidad de la industria del anime. Hay un montón de géneros y subgéneros que necesitan ser explorados al parte del ya explotado Isekai. Parece que en cada temporada el Isekai y el Slice of Life o recuentos de vida de secundaria dominan, aunque oye, no me quejo de los Slice of Life, lo que deja muy poco espacio para animes más únicos y experimentales en géneros como fantasía, ciencia ficción, terror, drama, histórico y comedia, entre otros. Si una temporada tiene 5 títulos Isekai, esos son 5 nuevas series creativas que no tienen la oportunidad de ser emitidas. Tal vez 1 o 2 títulos Isekai por temporada sería un poco mejor. Al menos eso lo siento yo. Pero, ¿ustedes qué piensan? Los puntos que mencioné son los que, en mi opinión, están frenando el potencial del género Isekai. Este género tiene un gran potencial y hay varios títulos que han logrado darle un giro diferente que han funcionado. Un gran ejemplo es Recreators, que siento que es un anime bastante infravalorado dentro del Isekai, y un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con el Isekai inverso. Pero lamentablemente he notado que los estudios de animación o incluso los propios autores de novelas ligeras, mangas, ya no se esfuerzan por ofrecer algo diferente. Siguen el mismo patrón que han utilizado otros porque es la fórmula exitosa, y puedo comprenderlo desde la perspectiva de alguien que crea las historias. Sin embargo, siento que hay mucho más potencial para este género que no se han explorado. A pesar de ello, percibo una pequeña luz de esperanza al final del túnel. Creo que en algún momento comenzarán a brindarle un tratamiento más innovador a este género Isekai. Si ese es el caso, con gusto estaré esperando para poder disfrutarlo.